Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. En esta tribuna, donde la voz llega a todas nuestras fronteras, en plena juventud surgió la mía, defendiendo la dignidad del poder legislativo contra crímenes del brutal usurpador. Una de las constantes en la historia de México es la determinación de enfrentar las injusticias y muy especialmente la lucha por mantener las libertades, incluso a riesgo de la propia vida. Así, y a pesar de la crueldad del tiempo, aún brillan en ese anhelo permanente figuras como la del legislador Eduardo Neri Reynoso. Algunos lo han catalogado como el héroe olvidado. Por ejemplo, así lo cataloga Emilio Portes Gil, en el sentido de que pareciera que Eduardo Neri da o reivindica al Poder Legislativo en el sentido de que con ese discurso da un ejemplo. No cualquier hombre ofrece su vida en defensa del Poder Legislativo como él lo hizo, con esa gallardía, con esa valentía. Y además de ser un hombre que dio ejemplo de probidad y de modestia. Nacido el 13 de octubre de 1887 en Zumpango del Río, Guerrero, fue desde sus primeros años testigo de varias batallas como aquella que libró su abuelo, el general Canuto Neri, en 1893, para evitar el tercer nombramiento consecutivo de Francisco Arce al gobierno de Guerrero. Era yo niño aún, cuando un día desde la casa de mis abuelos oí redoble de tambores y sonar de clarines. Me asomé a una ventana y vi que por la calle principal de Chilpancingo desfilaban en gran número tropas de infantería y de caballería que iban llegando. Mi tío Eduardo Neri fue nieto del general Canuto Alejo Neri, revolucionario de aquí en el estado de Guerrero, que se puede decir que fue el primero revolucionario. Recordemos que el escenario guerrerense o el escenario del sur es el escenario donde se va a desarrollar con bastante crueldad todo lo que tiene que ver con la represión orquestada por lo que sería en un principio un coronel, que después iría ascendiendo, que es Victoriano Huerta. Entonces, cuando llega Huerta, comete una serie de asesinatos en Mochitlán, ordena el fusilamiento de 50 personas y obliga a los demás a que se vayan, huyan. Aquel espíritu combativo del abuelo, quien también había destacado en las filas de Mariano Escobedo contra los franceses, acompañó a Eduardo en su infancia y primera juventud al comenzar sus estudios en Chilpancingo. Nos daremos cuenta de que está reivindicando una figura que a lo mejor él reconoce en su abuelo, en Canuto Neri, es decir, el hombre del siglo XIX, que es un hombre de circunstancias, que está a la altura de las circunstancias, y lo mismo se para en la tribuna, que toma el arma para defender sus ideales. Yo creo que por allí viene el asunto, ¿no? Porque él recibió de su abuelo, muchas consideraciones, le proporcionó todo lo que era necesario cuando era niño, y estudioso de las escuelas de primaria, secundaria y todo eso, y el licenciado Eduardo Neri se ha de haber dado cuenta de cómo era su abuelo, un hombre de disciplina militar, un hombre que tenía
el deseo de que las cosas cambiaran aquí en Guerrero cuando era presidente de la República Porfirio Díaz. Pero no eran épocas fáciles. El cambio de siglo fue escenario de grandes desigualdades sociales y económicas que impedían a la gran mayoría acceder a la educación y al progreso. Bueno, el estado de Guerrero a fines del siglo XIX y principios del siglo XX no era precisamente el ejemplo de la Pax Porfiriana. Había muchos levantamientos. Hay que recordar que de hecho el primer levantamiento, vamos a llamar la primera revuelta contra Porfirio Díaz, se da precisamente en el estado de Guerrero con el Plan del Zapote en 1901. Con eso inauguramos el siglo XX en las revueltas en este país. En este contexto, Neri tuvo que salir de Chilpancingo en busca de las oportunidades que su tierra natal no podía proporcionarle en ese momento, y recorrió media nación para hacer realidad su sueño. Él estudió hasta el segundo año de Derecho aquí en Chilpancingo, originario de Zumpango del Río. Pero la escuela de Derecho fue cerrada por Damián Flores, que era un gobernador porfirista. Sin embargo, les otorgó una beca de 25 pesos mensuales a los alumnos más destacados, que resultaron ser su primo, el licenciado Rodolfo Neri Lacunza, que fue gobernador del estado, y Ezequiel Padilla. Juntos se fueron a la Ciudad de México para proseguir sus estudios. Pero al licenciado Eduardo Neri no lo aceptaron porque el programa de estudios que se tenía en la Escuela de Derecho en Guerrero era diferente al de la Universidad Nacional. Entonces se enteró que en la Universidad de Veracruz, en Jalapa, el programa era similar al que se llevaba en Guerrero y se trasladó junto con su primo Rodolfo Neri a Jalapa, donde terminó sus estudios de licenciado en Derecho. En septiembre de 1910, Neri regresó a Chilpancingo ya como abogado, y en los albores de un movimiento armado cuyo plazo se vencía el 20 de noviembre del mismo año. Los hermanos Cerdán encendieron la chispa al ser descubiertos en Puebla el 18 de noviembre. De allí la pira corrió por Chihuahua, San Luis Potosí, Veracruz y Durango. El Plan de San Luis estaba en marcha. Bastaron 6 meses para que Porfirio Díaz abandonara el poder y el país. Y en su recorrido triunfal, Francisco I. Madero pasó por Iguala en junio de 1911, donde fue recibido por el joven abogado Eduardo Neri, con un discurso que le valió su primera diputación federal. Eduardo Neri recibe en Iguala a Madero. Pronuncia un discurso vehemente, un discurso que impacta al propio Madero, porque le dice, entre otras cosas, que si sois fiel a la causa encontrará, digamos, un luchador, como muchos luchadores en Guerrero. Pero si no, también le reclama o le enfatiza dentro de ese discurso que él o muchos de ellos lo van a combatir. Cuando Madero triunfa en las elecciones, Luis Cabrera le propone la candidatura a diputado federal por este distrito, el primer distrito electoral del estado de Guerrero. Pero él no aceptó. De hecho, no quería irse a la Ciudad de México. Dice, me entrañaba mi ciudad natal, Chilpancingo, y dentro de ellas, pues, todo lo que aquí en su momento él le tocó vivir. A pesar de su negativa, Neri fue registrado como candidato y resultó electo para la 26ª legislatura, aunque decidió quedarse en Guerrero y dejar la curul para su suplente. Los siguientes 17 meses fueron difíciles para la joven e incipiente Revolución Mexicana. El presidente Francisco I. Madero
fue blanco de acometidas y perjurios que alcanzaron su objetivo en febrero de 1913, cuando llegaron los aciagos días de la decena trágica. El resultado, una ciudad deshecha por la metralla y el asesinato del presidente Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez. La verdadera guerra había llegado a las puertas de Palacio Nacional, ominosamente ocupado por Victoriano Huerta, quien de forma mañosa se hizo de la silla presidencial. El usurpador implanta un régimen de terror e impunidad que alcanza su peor momento con la muerte de 3 diputados y un senador de origen chiapaneco, quien había cometido el pecado de publicar un discurso donde exigía la salida del dictador. Su nombre, Belisario Domínguez Palencia. Tan pronto fue conocido el discurso por Huerta y sus corifeos, el 7 de octubre desapareció el senador Belisario Domínguez. Él vivía en un hotel que se llamaba Jardín en Coyoacán. Y se tuvo noticia porque alcanzó a él a escribirle una carta a su hijo diciéndole que era muy probable que lo asesinaran y dándole algunas instrucciones para después de su muerte. El 9 de octubre de 1913, el hijo del senador informa del hecho a los diputados de la 26ª legislatura, quienes se declararon en sesión permanente. Para entonces, y ante la creciente polarización de la escena política, Eduardo Neri había sido llamado a ocupar su curul como titular para reforzar a los partidarios de la democracia. Neri no titubeó un instante su regreso y más aún, su voz y liderazgo terminó alzándose en medio de largas y candentes discusiones, selladas por un punto de acuerdo a través del cual se exigía a Victoriano Huerta su renuncia. Un episodio que seguramente lo marcó en forma muy importante, pero pues claro, porque pues el discurso de él fue muy vigoroso y realmente increpó al dictador. Y urgió a sus compañeros a defender la dignidad del poder legislativo. Dijo que no era posible seguir recibiendo esos agravios del presidente de la República. A sus 26 años, estemos completamente en ese contexto, sube en ese proceso de confusión y dice, hay valores, y hay valores que la República debemos de rescatar, y esos valores es la libertad de expresión, esos valores es la libertad a la vida, es la defensa de los valores de una república y no reconocer en Victoriano Huerta al presidente de la República porque es un asesino. Todos hablamos de patria, todos hablamos de ideales, todos hablamos de dignidad. Y si realmente, señores, amamos esa patria, hoy más entristecida que nunca, si realmente somos dignos, formemos un congreso de valientes y sigamos tras nuestros ideales de libertad. Lo que hace Eduardo Neri, de alguna manera, es exacerbar los ánimos de los diputados en contra del presidente de la República o del dictador. Bueno. Entonces, quizá habría que modular un poco lo relativo a pensar que se trata de la consecuencia. Pero efectivamente, después de pronunciar el discurso, lo que pasa es que termina en la cárcel con pues, prácticamente con todos los diputados. El secretario de Gobernación ordenó a los militares que se encontraban dentro del recinto de la Cámara que aprendieran a todos los diputados que estaban ahí, que eran un total de 83. Y esa circunstancia, creo yo, fue la que salvó la vida de don Eduardo Neri. Porque si no hubiera sido así, al día siguiente o al otro día lo hubieran mandado a matar. Aprendieron a todos los 83 diputados y los llevaron a Lecumberri. Si vemos la crónica del día 10 de octubre, de lo que pasó un día después del famoso discurso,
pues prácticamente cuando él llega a lo que es, en este caso, el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, cuando él va entrando ve la agitación, ¿no? Y ahí se ven las actitudes porque hay algunos diputados que le dicen que no entre, ¿no? Que no entre, que porque prácticamente el Poder Legislativo, el Congreso, ha sido tomado. Entonces las actitudes que él muestra ahí es, no puede ser así, dice, porque fui uno de los principales provocadores de lo que está pasando hoy. Esa valentía, ese coraje, ese posicionamiento, ese decir la verdad en cuanto a circunstancias que le son adversas en ese momento históricamente, creo que es parte de un reconocimiento justo que le debemos hacer a don Eduardo. Al no retirar el acuerdo que exigía la renuncia de Huerta, los diputados fueron detenidos y llevados a la penitenciaría de la Ciudad de México. En respuesta al atropello, el Senado suspende sus trabajos y borran el último rastro de legitimidad a Victoriano Huerta, quien terminó por ser derrotado en junio de 1914. Para entonces, los 83 diputados ya gozaban de libertad. Eduardo Neri regresó a la Cámara de Diputados después del Congreso Constituyente y al final de la década se unió al grupo de Álvaro Obregón. La carrera política de Eduardo Neri continuó al lado de Álvaro Obregón como Procurador General de la República, cargo que le abrió las puertas del Senado entre 1924 y 1928, donde sirvió 2 periodos. Y don Eduardo combatió y propuso la reforma o la expedición de una ley reglamentaria de la fracción quinta del artículo 76 de la Constitución, que otorga al Senado la facultad de declarar cuando hayan desaparecido los poderes en un estado que es llegado el caso de nombrar un gobernador provisional. En la Cámara Alta, ya con mucha experiencia y temple, Neri tuvo una activa participación, destacando entre otros su proyecto de ley para fundar el Banco Nacional de Crédito Agrícola, que con el tiempo se transformó en Financiera Rural. Este fue su último cargo importante. En 1940, a los 53 años de edad, Neri Reynoso decidió retirarse de la arena política para dedicarse a su familia y al litigio de forma particular. Era un hombre que le gustaba ayudar a las personas. Gente que venía de Chilpancingo y de Zumpango, que era su pueblo natal, encontraba ayuda de él. Él nunca vivió con lujos, era un hombre muy sencillo. Pero persona que llegaba a que lo ayudara a estudiar o a lo que fuera, él inmediatamente les decía: un plato de sopa y un catre para acomodar a fulano. Acogía en su casa a muchos estudiantes jóvenes de Guerrero y fundamentalmente de Zumpango, que venían a estar tiempos a veces prolongados haciendo estudios. Yo me acuerdo hasta de muchachos que ya hacían estudios de licenciatura y que pues ahí era una gran familia. Yo terminé la secundaria aquí en Chilpancingo y entonces quería yo seguir estudiando en la preparatoria en México. Aquí todavía no estaba muy bien la cuestión de la preparatoria. Entonces le dije a mi mamá que pues le dijera al licenciado Neri si me podía recibir en su casa. Y no hubo ningún problema, dijo él que sí de inmediato, ¿verdad? Así de buena gente, ¿verdad? Y me fui, allá estuve en su casa. Hace relativamente poco tiempo uno de sus sobrinos, que lo estimaba mucho también, comentaba que hicieron un recuento de cuántas personas habían llegado a encontrar apoyo con don Eduardo y contaron a 65 personas. Y entonces pues
sí que la figura de mi tío Eduardo pues nos era muy cercana, porque él era muy amable con nosotros y se interesaba por lo que hacíamos y era muy estimulante y nos provocaba para que participáramos en cosas y en fin. Hay una predisposición a apoyar, por supuesto, a los guerrerenses, hay una predisposición de ir de alguna manera sembrando esa semilla para generar otras generaciones de, vamos a llamarle, de intelectuales, de servidores públicos, de profesionistas. O sea, sí se mantiene vinculado con su estado. A mis hijos los adoro, ahora sí que su único hijo fue mi esposo, y vivíamos nosotros vivíamos acá y en la casa de al lado vivían ellos. Entonces convivimos mucho y él era feliz con sus nietos. Era un hombre humilde que vivía del ejercicio de su profesión. Y todavía alrededor de los 80 años andaba litigando ahí en los pasillos de la corte. Envuelto en el otoño de su historia, Eduardo Neri alcanzó a recibir en vida la justa recompensa por la valiente defensa de nuestra democracia. El 21 de octubre de 1969, un grupo de diputados de la 47ª legislatura propuso la creación de la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri, 9 de octubre de 1913. Así, a la edad de 82 años, don Eduardo vio colgar dicha presea de su pecho. El general Celso Vázquez, veracruzano, era diputado y propuso que se le rindiera un homenaje al licenciado Eduardo Neri y que se le entregara una medalla y que se le reconociera como uno de los héroes civiles que ha tenido México y uno de los defensores del poder legislativo. Sintió que renació. Él estaba muy enfermo cuando le dieron la medalla. Entonces eso yo noté que le dio muchos ánimos. Da un ejemplo a seguir por muchos mexicanos, porque no solo es ser legislador, o sea, es más bien lo que hagas como legislador, ¿no? El periodo que estés como legislador, lo que aportes a la nación mexicana como legislador. Con el paso de los años, esta medalla ha sido impuesta a figuras de la talla de Andrés Senestrosa, Raúl Anguiano o Miguel León Portilla, personajes que ya con la pluma o el pincel comparten la gallardía y el irrenunciable derecho a defender lo justo. El senador Domínguez y el diputado Neri pertenecieron a la 26ª legislatura, disuelta por la dictadura pretoriana usurpadora y que había acompañado al presidente Madero en sus tenues pero definidos intentos por transformar a México después del porfiriato. Pocas legislaturas han tenido frente a sí desafíos descomunales como la dispersada por Huerta, que encarceló a no pocos de sus integrantes. No es casual que al instituir medallas para honrar a mexicanos distinguidos, las cámaras del Congreso hayan escogido los nombres de esos combatientes con la palabra frente al huertismo. Yo creo que toda la trascendencia de Eduardo Neri es su vida misma, una vida de honradez, una vida de compromiso con las causas populares, un compromiso con lo que él creía, con sus ideas democráticas. En su conversación siempre hacía ver la importancia de cultivar los valores y procurar tener las ambiciones para que la gente pudiera realizarse. El licenciado Neri era un hombre grande dentro de sí mismo, a mi juicio, pero humilde ante los demás. Para todos los guerrerenses es un ejemplo a seguir porque le tocaron tiempos, momentos y condiciones en los cuales se nota si se saca pues ese espíritu de valentía,
espíritu de patriotismo, de congruencia, de honestidad. Debemos ser buenos ciudadanos y para hacerlo debemos siempre respetar la ley y poner todo lo que está de nuestra parte para superarnos, para prepararnos, para servir mejor a nuestros semejantes, como él lo hizo. Me parece debe ser recordado desde la perspectiva de una educación nacionalista como alguien que reivindica los valores de la libertad, los valores del diálogo, y en lo personal me parece como un hombre que de alguna manera supo ser congruente y apartarse de la política a su tiempo. Después de haber combatido a una dictadura de Porfirio Díaz, después de haberse sumado al movimiento democrático de Francisco I. Madero, después de ser legislador, después de ser procurador con Álvaro Obregón, don Eduardo se retira y dice hasta aquí. Y yo creo que desde su despacho en la Ciudad de México, de un litigante más en la gran urbe, yo lo que veo es que don Eduardo mantiene en el silencio y en la distancia su deseo, porque finalmente de tener una república con sus valores a la cual él contribuyó en un momento muy importante de la historia. Recordar que también por ahí hay un pasaje o un pensamiento que dice que la palabra convence, pero el ejemplo arrasa. Y creo que Eduardo Neri, con todas las actitudes que mostró, esa vida heroica, es un ejemplo a seguir para muchos jóvenes, precisamente porque hay valores que van mucho más allá de la riqueza, ¿no? El 22 de agosto de 1973, Eduardo Neri Reynoso falleció en la Ciudad de México, y su leyenda, por momentos eclipsada por el rumor de lo efímero, se ha convertido para quien vuelve a ella en un sinónimo de congruencia, valentía y dignidad. Valga esta humilde crónica en rescate del héroe olvidado y sirva su memoria para escuchar nuevamente la voz de un digno representante de nuestros personajes históricos del Congreso mexicano. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó